Hola, muy buenas tardes. Hoy nos hemos trasladado hasta las modernas instalaciones de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos para charlar en nuestro próximo cara a cara con su presidenta, con Consuelo Fontecha. Consuelo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablamos de instalaciones muy modernas. En lo que se refiere a la sede de los comerciantes de Burgos, no podemos decir que estén anclados en el pasado, ¿no? Es una declaración de intenciones. A ver, es una declaración de intenciones. Efectivamente, si nosotros queremos o estamos predicando de alguna manera que hay que evolucionar, hay que hacer este salto al I+D+I y todas estas cosas, tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces, sí, hace unos años decidimos hacer estas instalaciones que de alguna manera dan cobijo a todo el trabajo que hacemos, pero que dan posibilidad de hacer proyectos que se vayan planteando en el camino. Instalaciones modernas, muy visuales, ¿no? Unidas a las nuevas tecnologías, los nuevos tiempos. No deja de ser paradójico, o no, igual no lo es, que estén incluidas dentro de un centro comercial junto a una gran superficie, o demuestra que son modelos que pueden convivir. Bueno, sí, yo creo que es un poco raro, suena un poco raro, ¿no? Que estemos dentro de un centro comercial, que al final, lógicamente, son formatos comerciales que de alguna manera son competencia, ¿no?, de nuestro sector de comercio de proximidad. Pero bueno, pues esto se dio así hace mucho tiempo. Los que hemos venido detrás hemos heredado la ubicación tal y como está y donde está. Y entonces, pues bueno, ya nos hemos acostumbrado a estar aquí alojados. Tiene lo bueno de que compartimos aparcamiento, con lo cual, pues bueno, nos favorece en ese sentido, porque cuando hay formaciones, cuando hay asistencia de comerciantes que vienen a la federación, pues esto no es un problema. Y además es un aparcamiento gratuito, con lo cual, pues divino. Recuerdo hace aproximadamente, hablo de memoria, un par de décadas donde las protestas, manifestaciones, se hablaba mucho desde el pequeño comercio, del comercio de proximidad, de cercanía, del gran enemigo precisamente, ¿no?, de las grandes superficies. No sé en qué ha quedado todo eso, si al final no fue tan fiero el lobo como lo pintaban, o es cuestión de ir poco a poco matizando. Bueno, yo creo que es cuestión de ir pasito a pasito, pues adaptándonos a las nuevas circunstancias, ¿no? Al final, este gran enemigo que parece que venía, que eran los centros comerciales o las medianas y grandes superficies, ha ido conviviendo con nosotros, hemos aprendido nosotros a convivir con ellos y luego hemos visto que había otras cosas que todavía podían aparecer en el ambiente de nuestros sectores, ¿no? Y también nos estamos acostumbrando a convivir con ellos, nos estamos adaptando a trabajar y a participar en esa metodología de venta. Entonces, bueno, yo creo que los últimos años, sobre todo los últimos 5 o 7 años, son muy rápidos, ¿no? La necesidad de adaptarse y la necesidad de evolucionar y la necesidad de cambiar hábitos que teníamos, es que es brutal. Entonces, bueno, los grandes formatos, pues lógicamente nos asustaban entonces, pero ahora ya pues parece que no son tan importantes los enemigos. Que se ven menos, pero son mayores quizá, ¿no? Sí, efectivamente. Las grandes distribuidoras, sí. Amazon, comercio electrónico, sí. Es más silencioso y quizá es más peligroso. Bueno, está dejando de ser silencioso porque es cierto que no tiene un espacio físico donde tú identificas ese formato, ¿no? O si no le pones una cara, esa competencia, ¿no? Pero sí ves ya demasiados embalajes por la calle y entonces sabes que esto, ¿sabes? Ves muchas furgonetas repartiendo, depende qué tipo de cajas, y entonces, pues aunque no veas un establecimiento físico, sí estás viendo que está aquí, que está conviviendo entre nosotros. Cierto, no solo hace falta acudir incluso hasta una oficina de correos, ¿no? Y sí, en cualquier sitio. Al final tienen puntos de recogida, acuerdos para poder acceder a esos puntos de recogida con distintos formatos, una gasolinera, un parking, entonces, bueno, puedes verlos en muchos sitios. Es cierto que la situación ya era delicada, llegó la crisis de 2008, luego la pandemia, ahora lo que estamos viviendo, más los suministros, la energía, las reformas laborales. Madre mía, es un deporte de riesgo ser comerciante, ¿eh? En general es un deporte de riesgo ser empresario, porque yo creo que una de las mayores cosas que nos están afectando en nuestro día a día y también en esas ganas y en esa energía que tenemos, creo que es todo el tema burocrático. O sea, al final pasamos también mucho tiempo en nuestros negocios haciendo papeleo, que se llama, ¿no? Entonces, esa parte sí que es cierto que
bueno, se está haciendo un poquito pesada, un poquito lastrante. Al final los que hemos nacido en esto y hemos decidido trabajar en esto y dedicar nuestra vida al comercio, pues no nos queda más remedio, ¿no?, que seguir adelante, pero siempre intentando, bueno, pues buscar ese punto de mejora, buscar ese punto de adaptación, buscar ese punto que te haga seguir para adelante y no mirar para atrás, porque mirar para atrás ya sabemos que es muy peligroso. O sea, lo que pasaba hace 5 años, hace 10, hace 15, cómo funcionaba el comercio cuando mi padre era comerciante, cuánto ganaban nuestros padres o nuestros antecesores, cuánto ganaban o lo bien que les iba en los negocios que tenían, y que ahora en este tema pues vamos trabajando mucho y teniendo unos beneficios que son menores. Bueno, pues tiempos pasados siempre parece que fueron mejores, pero es que no nos toca más remedio, no nos queda más remedio que vivir con los que tenemos. Entonces, en estos es en los que hay que trabajar. Hablabas de tiempos pasados, pero parecen ya pretéritos, porque como comentabas, ahora todo va tan rápido que 2 años atrás ya es pasado, ¿no? No tiene nada que ver la realidad. No, es que o intentas ir muy rápido, o sea, al final en las empresas siempre decimos que el día a día nos come. Y es cierto que nos impide muchas veces pararnos a pensar y a analizar lo que está sucediendo a nuestro alrededor para poder tomar decisiones y adaptarnos a esos cambios tan rápidos, ¿no? Pero yo creo que es un ejercicio necesario, o sea, o pensamos que esto es una obligación casi que tenemos para poder continuar con nuestro negocio y que tenga además esté adaptado a los tiempos en los que nos estamos moviendo, o paramos y pensamos, o si no, acabaremos teniendo un problema. O sea, es una necesidad. Se sienten un poco... Sí, es una necesidad, lógicamente, no es perder el tiempo que pueda aparecer. No, es dedicarle tiempo a pensar, a ver qué tengo que hacer mañana, porque lo de ayer seguramente ya no sirve. Los hábitos han cambiado, la forma de consumir ha cambiado, las clientes también igual han cambiado. Hablabas de esa capacidad o necesidad de adaptación. ¿Cómo va ese proceso de adaptación dentro de nuestro comercio, del comercio burgalés? ¿Qué tal lo llevamos? Imagino que es un abanico muy amplio y habrá de todo, pero... ¿Está el comercio concienciado de que no queda otra? Sí, yo creo que está mentalizado. Es cierto que hay una parte pues que lógicamente todavía tienen que dar esos pasos. Al final esto es como todo, ¿no? Fíjate que no siempre parece una cuestión de edad. O igual sí de fin de carrera, ¿no? Este empresario que prácticamente cree que está en el fin de carrera, ¿no? Y que dices, mira, ya para lo que me queda, es que esto es muy complicado. Bueno, pues al final nosotros también desde aquí les animamos a que, aunque estés en el fin de carrera, sigas aprendiendo, sigas haciendo cosas nuevas, porque también es importante para ti en tu final de carrera pasar unos años que bueno, no sean como los anteriores, que te acabes aburriendo, que tu negocio acaba siendo una pesadez, ¿no? El poder formarte, el poder hacer cosas distintas de las que hacías anteriormente, yo creo que tiene que ser como un aliciente, ¿no? Y además también supone que si tú dejas un comercio en buena situación, puedas tener más posibilidades de dar un traspaso y de darle a alguien la oportunidad, incluso de los que están trabajando contigo, ¿no? De dar una salida a ese negocio y que otra familia o familias puedan tener una manera de vivir, un medio de vida como el que ha tenido el que se quiere ir, ¿no? Y yo creo que esa necesidad se ha visto clarísimamente. Es cierto, fíjate, una cosa que nos dejó la pandemia fue las posibilidades que nos ofrecía la informática, la tecnología, el internet, todo esto que antes pues igual nos parecía un poquito más lejano, pero que ha venido a favorecernos muchísimo una situación, a poder seguir manteniendo reuniones, a poder seguir trabajando con nuestros compañeros, a poder seguir comprando, a poder seguir abasteciéndonos. Bueno, yo creo que ese aprendizaje que ha sido como muy, muy rápido, ha venido para... Sí, obligó a acelerar los procesos nos obligó a acelerar los procesos de digitalización, pero es cierto que eso ha venido bien, nos ha ayudado y muchos comercios se han adaptado muy bien y están haciendo se están relacionando con sus clientes de una manera que también es muy interesante, a través de WhatsApp, enviando fotografías de las colecciones que están recibiendo, enviando ofertas. Bueno, a mí me parece que sí, se está haciendo... distribución sí ha cambiado mucho ese formato. ¿Hay relevo? Hablabas de ello. ¿Hay relevo? Porque con este panorama que estamos pintando no sé si es lo suficientemente tentador o motivador para que una persona joven diga, venga, yo me la juego sin haber conocido o haberlo mamado de cerca, que muchas veces luego hablaremos del tema familiar. Bueno, yo creo que en general tenemos un problema con los relevos. En general, no solamente con el comercio, sino en muchos otros sectores, ¿no?
y en muchos otros gremios. Ojalá y sí podamos tenerlo, lo que pasa que yo creo que va a ser un relevo que va a trabajar de distinta manera, como trabajamos nosotros, gracias a Dios, va a trabajar de distinta manera, seguramente va a estar mucho más cerca de su cliente de lo que nosotros estamos, porque nosotros muchas veces necesitamos que el cliente se acerque a un sitio físico y el compartir el físico con el online va a ser importantísimo. Entonces yo creo que van a estar mucho más cerca de sus clientes y va a ser un buen relevo. Generaciones nuevas, ¿no? Nueva forma de entender Claro. el negocio, incluso empezar la casa al revés, ¿no? En vez de tener un negocio físico y luego ir pensando en digitalizarlos, casi empezar lo digital y luego asentarlo si la cosa funciona en el dígito. Bueno, es que son el relevo al final nos lo van a dar los que están más acostumbrados a comprar online que en offline. Entonces, pues lógicamente, sí, lo que pasa es que yo creo que con el tiempo se van a acabar dando cuenta de que hay un momento que sí es cierto, que es muy fácil y muy cómodo esto de estar comprando o consumiendo desde un ordenador o un teléfono móvil, pero con el tiempo te acabas dando cuenta de que hay otras cosas, hay otros mundos, hay otra vida, ¿no? Además de una pantallita. Entonces, bueno, lo compartirán. Hemos hablado de ese comercio en una situación delicada en las ciudades. Imagino que en el mundo rural la cosa se complica bastante, ¿no? Pues sí, en el mundo rural la cosa se complica bastante porque efectivamente al no fijarse en la población, también, claro. Esto uno nunca sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina, ¿no? No sabes si la fijación si la población no se fija porque no tienes los servicios suficientes o no existen los servicios suficientes porque no hay una población, una masa crítica que los vaya a requerir, ¿no? ¿Ves? En esto también yo creo que nos hemos dado cuenta que el volver a esos espacios que están menos masificados también es un privilegio y es un lujo que podemos tener igual más cerca que otros. Ojalá y dejemos de concentrarnos en colmenas para vivir de una manera un poquito más extendida y esto favorezca a nuestra España. Encima estamos en una provincia que tenemos muchísimos municipios, que sabemos de lo que estamos hablando y que efectivamente necesita muchas veces de ese comercio para que alguien que va a pasar una semana, un fin de semana o que vive allí esté abastecido. Pero yo también pediría que se entienda también cómo trabajan ellos, pues porque trabajan con las circunstancias que tienen, ¿no? Muchas veces yo creo que somos un poco injustos cuando nos vamos con toda la compra desde la ciudad a pasar el fin de semana al pueblo, pero aún así queremos que esa tiendecita que hay en el pueblo esté para cuando nos hace falta y nos venda el producto al precio que lo estamos comprando en otro tipo de formato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que entender lo que son las zonas rurales, yo creo que hay que entender la necesidad que estas personas y que estos negocios tienen de poder subsistir y que tampoco pasa nada porque entre todos les echemos una mano, porque al final, desde aquí lo decimos, es que hay muchas cosas que son responsabilidad de todos nosotros. Echamos un vistazo al pasado, hemos hablado de cómo ha cambiado el comercio. Tengo en mente la fachada de Cerámicas Fontecha y en la carretera de Poza. ¿Qué recuerdas, Consuelo, de aquella infancia? Luego hablamos de cómo ha cambiado el barrio, que no tiene nada que ver entonces. ¿Qué recuerdo de aquella infancia? Bueno, pues fíjate que me veo en aquellos años como me veo ahora, ¿no? Entre materiales de construcción y de decoración. Lo que pasa que trabajando de otra manera y bueno, pues digamos que orgulloso por la evolución que hemos tenido en el tiempo y por la marca que hemos sido capaces de generar en la ciudad y en la provincia y por ser reconocidos, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay una gran diferencia, pero estamos muy contentos con Ha cambiado mucho hasta la forma de la compra, incluso de, por ejemplo, de material cerámico, ¿no? De lo que era la exposición, por ejemplo, de la carretera Poza, lo que es ahora en el polígono Big Mac Fontecha. Eso también ha cambiado, ¿no? Ahora todo entra mucho más por los ojos. Bueno, es que antes estábamos, trabajábamos en tiendas que eran más pequeñitas, que tenías menos posibilidades de representar producto y ahora estamos en unas exposiciones que son bastante más grandes porque también el producto ha evolucionado mucho en medida, en acabados, en tecnología. Al final lo que tenemos ahora mismo es un mundo que el que se dedica a esto se sorprende todos los días, incluidos nosotros,
y el que, digamos, la parte doméstica, esta que tiene una necesidad de rehabilitar su casa o de hacer una casa nueva o una reforma de un baño, de una cocina, pues es que descubre pues un montón de posibilidades de lo que ahora mismo se puede ofrecer. Yo creo que, bueno, yo siempre he dicho que soy feliz en lo que hago, me gusta mi trabajo, y creo que esa posibilidad que te ofrece también de aprender todos los días de productos nuevos, de tecnologías nuevas, de aplicaciones nuevas, bueno, pues que es muy enriquecedor. Hablábamos antes de relevo, en su caso sí que tomó el relevo junto con sus hermanos. ¿En qué momento lo vio claro? No sé si fue una cosa que de repente o los padres empujaron mucho o cómo. Yo creo que al revés. Mi abuelo era comerciante, tenía en Prado Luengo, tenía una tienda de comestibles, ¿no? Y yo recuerdo siempre estar en la tienda de mi abuelo, en aquellas tiendas que a mí además ahora las recuerdas y te gustan tanto, ¿no? Con sus molinillos de café y estas cosas. De ahí mi padre salió también comerciante, lo que pasa que, digamos, en otra vertiente, en otro gremio, ¿no? Y ¿cuándo vimos la necesidad? Bueno, pues, a ver, yo creo que esto es como todo y depende de familias, ¿no? Yo no sé tampoco si tenía un jefe o un padre. Entonces llega un momento en que las partes tienen que decidir si quieren una relación familiar o una relación empresarial. Y nosotros optamos por tener una relación familiar y entonces nos quedamos con el negocio de mi padre, le compramos el negocio a mi padre. Pues sois tres, ¿no? Son tres sí, hermanos. Ahora somos tres, pero cuando compramos el negocio, cuando mi padre parece que dijo... mi padre tomó una decisión muy importante en su vida y yo creo que muy inteligente, y fue retirarse muy pronto, porque había trabajado mucho y muy duro en la vida. Es un señor que sus necesidades las tenía ya cubiertas, sus hijos estaban ya más o menos organizados, y dijo, ¿y para qué seguir peleando tanto, ¿no? Yo también tenía esa pretensión de haberme retirado, o sea, mi padre se retiró antes de los años que yo tengo. Con lo cual, fíjate si... Sería un buen objetivo. Era un buen objetivo, pero ya me he pasado unos años. Y entonces, bueno, pues cuando él dijo, parece que hasta aquí quiero llegar, pues decidimos, pues eso, comprarle el negocio, emprender el camino, pues y con una segunda solos. generación, con una empresa familiar, pero ya tomando nuestras propias decisiones, y a partir de ahí, pues tenemos lo que tenemos. Y el hecho de tener hermanos o socios tendrá ventajas e inconvenientes. ¿Cómo se lleva? Nosotros, te lo he dicho antes y lo voy a repetir, nosotros siempre ponemos la familia por delante, con lo cual el negocio pues te puede dar los problemas de lo cotidiano, como te puede dar los problemas de lo cotidiano una pareja, un hijo, no sé, pues con lo que tienes relación, pero siempre la familia por delante. Y yo creo que posiblemente pues eso sea el éxito. Antes hablábamos de Gamonal, cómo ha cambiado el barrio, ¿eh? Para mal, es nuestro bueno, barrio. Ha cambiado en unas peor, cosas para bien, en otras cosas para mal, porque los que somos de Gamonal, yo siempre presumo de haber nací en el hospital, pero sí, como todos, mis padres sí. vivían en el pueblo viejo de Gamonal. Entonces, bueno, hemos visto cómo ha evolucionado el barrio, o sea, hemos visto desaparecer las escombreras, hemos visto desaparecer... Pero el pueblo antiguo no ha cambiado mucho. El pueblo antiguo no ha cambiado mucho, efectivamente. Pero hemos visto, pues eso, cómo de repente parece que la civilización, ¿no? Y los asfaltados y todo. Todas esas cosas llegaban a nuestro barrio y parece que iba a ser, además, algo que tuviese una gran evolución en el tiempo, ¿no? Tristemente, de repente se paró. Evidentemente hay yo creo que hay una responsabilidad, por un lado política, de por qué se ha parado el barrio, ¿no? Y social. Y luego social, porque seguramente muchas de las protestas en las que nos hemos metido de esa manera tan ferviente para las últimas propuestas de remodelación del barrio, pues no nos han favorecido. Entonces, bueno, yo creo que al final tenemos lo que nos merecemos, ¿no? No sé si en un grado de un 20% o de un 80%, pero a veces cuando nos pasan estas cosas dices, yo que soy de Gamonal de toda la vida, francamente, entiendo perfectísimamente que se haya hecho una gran remodelación del centro de nuestra ciudad, porque además a mí me gusta el barrio, pero es que yo soy una enamorada de mi ciudad. Me parece estupendísimo toda la remodelación que se hizo en Burgos,
Cuando traes amigos a visitar nuestra ciudad, todo el mundo se queda encantado de lo fácil que es vivir, de lo fácil que es andar, de lo agradable que es, de que haya gente en la calle consumiendo en las terrazas, que esto en Burgos parecía que nunca iba a llegar, ¿no? Y a la gente le encanta venir a Burgos. Lo que pasa que, bueno, una vez que terminas con esta fase, que es la que ve más gente cuando viene de fuera, hay que preocuparse de lo que pasa con los que vivimos todos los días en los barrios y en la ciudad, ¿no? Y a mí, por ejemplo, pues me da mucha envidia ver pues, que la zona sur ha tenido más proyección de la que ha tenido Gamonal, con una población mucho mayor. Entonces, ¿qué nos ha pasado por el camino? Pues nos ha pasado que yo creo que hemos cometido errores todas las partes. Recuerdo esos tiempos en los que a nivel de comercio, a nivel de hostelería, se competía de tú a tú, incluso con el centro de la ciudad, pero eso es una quimera a día de hoy. Ya para terminar, Consuelo, después de todo lo que hemos hecho, uno se le queda el corazón un poco encogido y sé que eres una persona optimista. Dame un mensaje optimista de futuro, de proyectos, de cómo se puede, no sé si mejorar, pero sí por lo menos mantener a nivel de comercio y de ciudad lo que tenemos. Bueno, yo creo que... ¿O qué es lo que hay que exigir? Que no solo esto todo el mundo es en parte responsable. No, yo creo que desde la parte del comercio, lógicamente, tenemos que seguir desarrollándonos, formándonos, empujándonos como gremio. Tenemos que seguir, digamos, trabajando para que ese cliente realmente sienta que la experiencia que vive con nosotros es la que quiere vivir, ¿vale? A veces esa experiencia de cliente no es tan difícil ni tan costosa de provocar. Es simplemente cambiar ciertos hábitos. Y a veces igual la experiencia de cliente no es lo mismo en una tienda del centro, que puede estar orientado a un tipo de público, que una tienda de barrio. No, pues seguramente cambia, o seguramente el cliente al que te diriges, ¿no? O la expectativa. Si siempre, esto es más o menos sencillo. Saber la expectativa que tiene un cliente cuando se acerca a tu establecimiento y ser capaz de cumplir con esa expectativa, ¿no? Pero esa es la parte que tiene el comercio, de la de trabajar en pos de que ese cliente se sienta muy satisfecho con lo que hacemos por él y para él. Y luego está la parte del consumidor, la parte social, que yo creo que también tiene que mirar un poco por lo que es el comercio de su ciudad, ¿no? Al final los comercios estamos ahí para dar un servicio, vertebramos las ciudades, bueno, de alguna manera estamos viendo barrios que ahora se desarrollan sin ningún tipo de bajos comerciales y sabemos la diferencia que hay entre ese barrio en el que para irte a comprar una barra de pan te tienes que ir a la gasolinera más próxima y también tienes que hacer un consumo de combustible innecesario, y los barrios que hemos conocido de una manera más o sea, de siempre, los que hemos conocido, sí, que tienen sus comercios, sus mercados, tal, los mercados, por favor, no olvidarse de ellos, porque es que yo creo que son formatos que van a tener auge. Al final un mercado es una posibilidad de oferta importantísima y que creo que nos puede ayudar mucho a hacer esa compra cotidiana, pero hay que, de alguna manera, pues mirar a nuestro comercio, mirar lo que han hecho durante la pandemia también nuestros comerciantes, que han ayudado mucho a que pudiésemos seguir teniendo ese producto que necesitábamos para nuestro día a día, y han hecho muchos favores a mucha gente, de llevarle a personas mayores, de llevarle sus compras, de llevarle... Entonces, de repente, cuando las cosas cambian, nos olvidamos, o sea, parece que la memoria la tenemos frágil para depende de qué cosas. Entonces, al final el comercio es cosa de todos, desde aquí, desde Federación lo decimos mucho, pero es que lo creemos así, es cosa de todos, es cosa del comerciante que ponga mucho de su parte para que ese consumidor esté muy a gusto, y también de ese consumidor, que no pasa nada, si lo que le tiene que decir a su establecimiento de confianza es cómo le gustaría que fuesen las cosas. Y seguramente entre todas las partes conseguimos ese comercio que todos tenemos en la cabeza. Pues ojalá. Consuelo Fontecha, presidenta de la Federación de Comercio de Burgos, la FEC, y también gerente de Bigma Fontecha, que ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, esa fotografía que hemos hecho realmente realista de la situación. Bueno, pues espero que sí, que haya sido realista. A veces me emociono porque me gusta mucho todo lo que hacemos en esta federación, y también me gusta mucho mi ciudad. Soy muy peleona por mi ciudad y entonces a veces igual me excedo en la emoción. Igual tendría que ser contagioso y que más fuésemos de ese modo. Muchísimas gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más. En breve regresamos aquí, en su casa, en la 8 Burgos, con un nuevo Cara a Cara. Buenas tardes, adiós.